Bien, entonces, iniciamos con la última parte de la unidad 14. Iniciamos con el tejido nervioso. Ya vimos el epitelial, conjuntivo y tejido muscular. Entonces, el tejido nervioso va a ser un tejido especializado, ¿sí? Puntualmente va a tener una sola función, va a elaborar y transmitir impulsos nerviosos. Los anteriores veíamos que podían tener varias funciones o según dónde se encontraban iba a tener una u otra función. El tejido nervioso solamente va a elaborar y transmitir impulsos nerviosos. Eso va a ser la función principal y prácticamente fundamental de este tejido. Características generales de este tejido. Va a tener el tejido nervioso va a estar formado por células especializadas. En este caso, la célula se va a llamar neurona. Entonces, la neurona, que sería todo este dibujo que tenemos acá, después vamos a ver, o ustedes quizás han visto, que las neuronas tienen distintas formas, ¿sí? Pero pueden tener distintas formas, pero siempre son neuronas. Entonces, el tejido nervioso está compuesto por las células especiales que se denominan neuronas. Como vimos recién con el muscular, miocitos. En este caso son neuronas. Entonces, es una unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Solamente lo vamos a encontrar en el tejido nervioso. ¿Y por qué es estructural y funcional? Funcional porque cumple funciones del sistema nervioso. Si no estuvieran estas neuronas, no se podría cumplir la función que es de formar y transmitir el impulso nervioso. Y estructural porque también forman el tejido, ¿sí? Yo tengo todo un tejido formado por neuronas. Si yo no tuviera las neuronas, que son las células del tejido nervioso, no podría tener un tejido nervioso. A su vez, la neurona tiene distintas partes. Un cuerpo celular o soma, que es esta parte que se ve acá. ¿Sí? Generalmente es la parte que tiene un mayor tamaño y una cosa importante para identificar el soma, ¿sí? O el cuerpo celular del resto es que contiene el núcleo. ¿Sí? Eso sería como lo fundamental o la gran diferencia. Porque si yo veo extremidades, acá también hay extremidades, pero lo importante de acá, que además del tamaño, es que tiene el núcleo. Entonces, desde este soma o desde este cuerpo celular es donde se van a llevar todos los mecanismos o las acciones que se van a llevar a cabo. Después tenemos extensiones, ¿sí? Que van a ser todas estas extensiones citoplasmáticas que reciben el nombre de dendritas. Las dendritas son las que van a hacer comunicaciones con el resto de las neuronas. Además de las dendritas y del soma, tenemos una estructura, ¿sí? Que se denomina axón, que sería todo como este tubito. ¿Sí? Este tubito es lo que va a permitir pasar o transmitir el impulso nervioso del soma de una neurona, va a pasar por el exón, va a llegar a las dendritas terminales o al axón terminal, y esto va a estar en contacto con el soma de otra neurona, o puede estar en contacto, por ejemplo, con el músculo. Entonces, una neurona va directo al músculo y hace que el músculo genere un movimiento o una contracción o se relaje dependiendo del tipo de mensaje nervioso que se le envía. ¿Dudas hasta acá? Las partes puntuales de la neurona, las distintas partes, ¿se entienden? Sí, profe. Bien, esta parte acá lo pueden encontrar como dendritas terminales o axón terminal. La pueden encontrar con esos dos nombres. Y recuerden, otra cosa importante, esto como es terminal, por acá va a salir el impulso nervioso, ¿sí? Se puede o producir acá en el soma o se va a recibir a través de otra neurona, van a ingresar por las dendritas del soma y el impulso nervioso se va a procesar por el núcleo y se va a ir en esta dirección hasta el terminal, ¿sí? Siempre va a ir en una sola dirección el impulso nervioso. El impulso nervioso no puede volver. Eso sería otra característica importante del sistema nervioso.
Entonces siempre va a ir del axón, del soma, hacia lo terminal. Y este tejido nervioso está formado por dos grandes células, ¿sí? Las neuronas va a ser la estructura básica o la célula básica, pero después tenemos dos tipos de células que son las que van a permitir que estas neuronas sigan creciendo, proteger las neuronas, refaccionar, mejorar las neuronas. Bien. Las vamos a clasificar en las células glía. Las células glía son las que van a acompañar y me van a permitir un mejor procesamiento o un estado o mejoramiento de las neuronas. ¿Hasta acá estamos, chicas? ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, nosotros tenemos el sistema nervioso, estructuralmente lo podemos dividir en dos. Sistema nervioso central, que va a ser todo lo que es el encéfalo, que es lo que tenemos en el interior del cráneo, y la médula espinal. A eso llamamos sistema nervioso central. Y después tenemos ganglios, que por ejemplo podemos tener acá abajo del cuello, abajo de las axilas, y los nervios, que nos van a llegar hasta la punta del dedo, la punta de la nariz, cualquier parte de la cara, por eso sentimos cuando nos tocan. Eso va a ser el sistema nervioso periférico. Entonces, dentro del sistema nervioso central, vamos a encontrar las células de la glía central. Y dentro del periférico, las células de la glía periférica. Entonces, dentro de la glía central, vamos a encontrar 5 tipos de células: la astroglía, oligodendroglía, microglía, células ependimamarias y células del plexo coroideo. Cada una de estas va a pertenecer al sistema nervioso central. Las astroglías van a tener, como la descripción o el formo que van a tener un núcleo ovoide grande y va a tener una cromatina laxa, ¿sí? Como flexible la cromatina. Y la función que va a tener la astroglía puntualmente es la de sostén y nutrición de las neuronas. ¿Sí? Por pensarlo así como fácilmente o para recordarlo, la astroglía va a ser la encargada de mantener y cuidar las neuronas, ¿sí? De mantenimiento, de nutrición, de eliminación de desechos, todo eso va a ser la astroglía. Después tenemos las oligodendroglía. ¿Cuál va a ser la estructura? Un núcleo esférico, cromatina laxa, ¿sí? Acá hay esa diferencia, ovoide, ¿sí? Que tiene más como forma de huevo, y esférico, bien cilíndrico, y va a sintetizar mielina a nivel del sistema nervioso central. La mielina es una protección que se le forma, ¿sí? Al axón, y esa mielina hace o permite que el impulso nervioso viaje más rápido. Entonces, para eso va a estar la célula de la glía, oligodendroglía. Va a liberar esa mielina que va a cubrir los axones, pero en el sistema nervioso central. ¿Sí? No en el periférico, solamente en el central. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Después tenemos las células que se denominan microglía. Van a tener un núcleo alargado, imagínense como una especie de tic-tac, bien así alargadito. La cromatina va a ser regularmente densa, ¿sí? Ya va a tener como una mayor estructura. Y la función va a ser de fagocitosis, es decir, estas células van a incluir, ¿sí? O van a alimentarse o bloquear, ¿sí? Van a hacer un globito con todo lo extraño, ¿sí? Entonces van a ser los macrófagos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Creo lo vimos en el tejido, con ustedes lo vimos en tejido conjuntivo, donde hablábamos de la defensa del organismo. Los macrófagos del sistema nervioso central, es decir, los microglías, cuando encuentran o reconocen alguna estructura extraña dentro
del sistema nervioso central, lo van a fagocitar, lo van a envolver y van a producir la degradación de esas sustancias. Después tenemos la otro tipo de células, son las células ependimarias, que van a tener un núcleo ovoide, basal, cromatina laxa, con el eje mayor perpendicular que la lámina basal, es decir, que esta parte va a ser un poco más alargada que el resto. A eso hace esa referencia. Y la función es facilitar el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo a través del conducto ependimario. ¿Sí? Es decir, son células que cilíndricas que me van a permitir desplazar el líquido cefalorraquídeo según yo lo necesite. ¿Sí? Si estoy parada, si estoy acostada, si estoy inclinada, si estoy cabeza boca abajo, ¿sí? Entonces, eso me va a ir permitiendo desplazar este líquido cefalorraquídeo y a su vez van a seguir, al desplazar el líquido, me permite proteger el sistema nervioso central. Y el último tipo de células de la glía central son las células del plexo coroideo. Van a tener un núcleo esférico central y una cromatina laxa. Estos van a sintetizar el líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. Y además va a formar parte de la barrera hematoencefálica. Es decir, van a sintetizar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Las células ependimarias lo van a distribuir. Las del plexo coroideo van a sintetizarlo, lo van a producir en los plexos coroideos que se van a encontrar en algunos ventrículos cerebrales que reciben ese nombre, y además tiene la forma de barrera, es decir, de protección en la hematoencefálica, es decir, que protege el sistema nervioso central de cualquier ingreso de alguna sustancia o patógeno dañino. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió? ¿O quieren que reveamos algo? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Y después teníamos, dentro de las células glía periférica. Las células glías periféricas vamos a tener las células de Schwann y las células satélites. Y ustedes en sus apuntes, un minuto, tienen una más. Tienen las células de Müller. ¿Sí? Que esas células se van a encontrar puntualmente en la retícula, ¿sí? En el interior de la retícula. Entonces, por eso no lo hemos puesto acá, porque son muy puntuales. ¿Qué es lo que van a hacer? Las células de Schwann son las más conocidas, ¿sí? Van a tener un núcleo ovoide y cromatina laxa, y lo que van a hacer, van a sintetizar la mielina, ¿sí? Todas estas estructuras, pero del sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, todos los axones van a estar cubiertos con esta mielina. La mielina, que hace, ya lo vamos a ver bien en el sistema nervioso, pero como función rápida es aumentar la velocidad del impulso nervioso. Por eso nosotros no necesitamos tener neuronas gigantes, porque al tener la mielina hace que el impulso vaya más rápido. Entonces, las células de Schwann serían como una analogía o una comparación con las oligodendroglías, nada más que las de Schwann son del sistema nervioso periférico y las oligodendroglías van a ser el sistema nervioso central, ¿sí? Ahí tengan ese cuidado, porque está bueno asociarlos para recordarlos más rápido, pero muchas veces las preguntas son, las células de Schwann generan mielina para el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces hay que tener bien claro esa diferencia. Y las células satélite van a tener un núcleo ovoide central y una cromatina laxa, y va a sostener, proteger y nutrir las células ganglionares de los ganglios raquídeos, es decir, los ganglios que salen desde la base del raquis, que sería toda la parte del cerebro, todas esas que se van hacia las extremidades, las protege, las cuida y las nutre las células satélites. Las células satélites sería como una analogía, o sería la parte de la astroglía del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Necesitan que vuelva a repetir algo?
No, ¿O profe. seguimos? Bien. ¿Ese cuadrito está en el cuadernillo? Sí, pero ustedes en vez de tener en cuadrito, lo tienen como este esquemita. No sé si ahí se ve. Lo tienen como un esquema. Entonces se encuentra en la página 12 de sus cuadernillos. La última página de los apuntes, perdón, se encuentra este esquemita. No se encuentra así como cuadros, sino como un esquema. Y en los apuntes ustedes lo tienen como el cuadrito que les acabo de mostrar. Perdón. En los apuntes está como esquema, en el cuadernillo está como este cuadro. Y ahí tienen todas las dos grandes clasificaciones, glía central y glía periférica. Y ahí las subdivisiones Gracias, de cada una. De nada. Bien, entonces eso sería el tejido nervioso. ¿Sí? Entonces, tejido nervioso va a estar formada por las neuronas y las células de la glía. Si nos encontramos en el sistema nervioso central, vamos a tener las glías centrales y si no, las glías periféricas. Ahora vamos a continuar viendo un poquito más de las estructuras de las neuronas. Como les mencioné recién, pueden tener distintas formas las neuronas. Por ejemplo, esta es muy similar a la que yo les mostré inicialmente, donde tenemos el soma en un extremo, el axón y el axón terminal o las dendritas terminales. Después tenemos esta otra neurona donde el soma no se encuentra, o el cuerpo celular no se encuentra en los extremos, sino que se encuentran en el medio de la neurona y hay axones tanto para la derecha como para la izquierda del soma. ¿Sí? En este caso habría para un solo lateral. Acá hay doble. Después tenemos otras células que son otras neuronas, que son un poquito más cortas, ¿sí? Y van a tener el soma, el axón y las dendritas terminales. Todas tienen las mismas estructuras, nada más que pueden estar reorganizadas de otra manera, ¿sí? Estas, por ejemplo, son células sensoriales, neuronas sensoriales, porque conectan directamente con los nervios o con los órganos receptores, entonces por eso tienen un axón largo. Estas, las B, van a ser interneuronas, es decir, que van a conectar dos neuronas, entonces por eso a veces son cortitas, porque es como que le faltó un pedacito y las dos neuronas no encontraron, entonces bueno, se pone esta interneurona, por así decirla, y después tenemos estas que tienen como dos conductos, donde vamos a tener neuronas motoras, por ejemplo, o desproyección. Las neuronas motoras pueden ir directamente conexión con el músculo, por eso son más extensas. Entonces, vamos a tener las neuronas sensoriales, que es la más típica que nosotros encontramos, que es esta, y van a recibir la información sensorial, es decir, va a venir por acá la información, la va a procesar y la va a retransmitir hacia el sistema nervioso central, porque son sensoriales, es decir, van a captar lo que yo tengo en el ambiente y de ahí van a ir al sistema nervioso central. Por ejemplo, paso por una panadería, siento el olor a comida, ¿sí? O a pan, esos los van a captar mis neuronas sensitivas y esas neuronas sensitivas van a viajar al sistema nervioso central, van a llegar al encéfalo y ahí mi cerebro va a construir que en la panadería están horneando pan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, necesito de los sentidos exteriores hasta el sistema nervioso central. Después, las interneuronas, que van a transmitir señales entre regiones localizadas del sistema nervioso central. ¿Sí? Va a permitir que, por ejemplo, que mis neuronas del hemisferio derecho transmitan información a las neuronas del hemisferio izquierdo, por así decirlo. ¿Sí? O de esta manera, en el sistema nervioso central va a haber una comunicación interna y me va a permitir, por ejemplo, mover los dos brazos para arriba. Entonces, van a ser siempre dentro del sistema nervioso central. Esas van a ser las interneuronas. Recuerden que van a ser entre dos neuronas y trayectos cortos. Después tenemos las neuronas de proyección, que lo que van a hacer van a retransmitir señales entre las diferencias
regiones del sistema nervioso central. Es decir, va a llegar una señal y esa misma señal yo la voy a retransmitir. No es que me va a llegar un estímulo, yo lo tengo que procesar y crear una nueva señal, sino que va a ser como una especie de proyector, ¿sí? Por eso es el nombre neuronas de proyección. Yo cuando conecto el proyector a la computadora, lo que va a hacer el proyector es mostrarme la imagen que está en la compu. ¿Sí? Me va a proyectar esa imagen. Siempre hablando del sistema nervioso central. Y después tenemos las neuronas motoras, que tienen una estructura muy similar a esta, ¿sí? O tienen en realidad la misma estructura, que lo que van a hacer es transmitir las señales del sistema nervioso central a los efectores, como por ejemplo los músculos o las glándulas. Por ejemplo, el sistema nervioso central va a procesar información, esa información la va a transmitir hacia mi cuerpo. Yo estoy caminando, ¿sí? Tengo que cruzar la acequia. Mi cerebro procesa que yo tengo que levantar el pie para cruzar la acequia, ¿sí? Entonces, esta información va a viajar directamente de una neurona a una neurona motora y esa neurona motora va a ir directamente hacia el músculo de mi pierna, por ejemplo, y va a hacer que la pierna se levante para poder cruzar la acequia. ¿Se entiende? Porque va directo a los músculos o cuáles van a ser las acciones. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, algo sobre esto? ¿Estamos? Bien, hasta acá sería todo lo que sería tejido. Ya hemos visto epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Consulta, pregunta, algo que les haya quedado de tejido, algo que quieran que reveamos para mañana para el TPE. Bien, bueno, como no hay respuestas Yo neurales, tengo que ver conectivo todavía, bueno, pero hasta ahora no tengo ninguna. cualquier cosa mañana antes de empezar el TPE, pueden hacer las consultas si tienen conectivo. Ahora nos va a quedar un tiempito de clase, entonces podemos también ir repasando y viendo consultas, cualquier cosa. Dijimos que los tejidos estaban formados por un conjunto de, ¿se acuerdan? Células. De células, Células. perfecto. Muy bien, bien las dos. Y entonces un conjunto de tejidos, ¿qué forma? ¿Se imaginan? Órganos. Órganos, perfecto. ¿Y el conjunto de órganos qué nos va a formar? Un sistema. Un sistema. Sistemas, muy bien. ¿Qué sistemas del cuerpo humano recuerdan o conocen? El nervioso. Nervioso, Digestivo. digestivo, Circulatorio. circulatorio, Respiratorio. Endocrino. respiratorio, urinario, ¿puede Endocrino. ser? Endocrino, bien, Reproductor. reproductor. Muy bien, han dicho casi todos. Entonces, yo ahora les voy a presentar algunos órganos y sistemas de órganos, que es lo que vamos a tener. ¿Y el conjunto de sistemas de órganos qué formaba? Un Un organismo. organismo. Un organismo, un individuo, perfecto, muy bien. ¿Todos los seres vivos van a tener sistemas de órganos? Sí. ¿Sí? ¿Qué piensan? No. ¿Quiénes, por ejemplo, no tendrían? Los acelomados. Los acelomados, bien. Sí, en forma general, los individuos unicelulares no van a tener sistema de órganos. ¿Sí? Porque no pueden llegar a formar tejidos, porque tienen una sola célula. Entonces no pueden llegar a formar tejidos porque nunca van a formar un conjunto de tejidos. Después teníamos los acelomados o los más simples, como los equinodermos, las estrellas de mar, las medusas, que eran multicelulares, pero no llegaban a formar órganos, sino que lo único que formaban eran tejidos, sino que ya más evolucionados, ya ahí sí fuimos, o a medida que fue pasando el tiempo y fuimos evolucionando, mejor dicho, se van a ir formando los sistemas de órganos. Nosotros los seres humanos tenemos varios sistemas de órganos
que son más o menos los que ustedes mencionaron. Todos los sistemas, excepto el sistema tegumentario, el sistema reproductor y el sistema endocrino, esos tres sistemas van a ser diferentes, tanto en machos como en hembras, hablando en el ser humano. Todos los otros van a ser iguales, ¿sí? El tejido muscular van a tener los mismos músculos, pueden haber algunas mayor cantidad o menor cantidad, pero van a ser iguales. Después tenemos el tejido óseo, vamos a tener los mismos huesos, tanto hombres como mujeres, o macho como hembra. El tejido nervioso, también vamos a tener los mismos nervios, los mismos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El linfático, que es aquel que va a llevar la linfa y va a producir parte de la defensa del sistema de nuestro organismo. El sistema circulatorio también, vamos a tener un mismo corazón, con las mismas cavidades y con los mismos capilares, venas y arterias. El sistema digestivo también es exactamente igual. El excretor también. Varía en estructuras externas, pero internamente son iguales el sistema excretor. El respiratorio también es igual. En cambio, el sistema reproductor, sí, porque vamos a tener las gónadas, los ovarios, porque cada uno va a tener una función diferente, cada uno va a formar una gameta diferente, por eso van a ser diferentes. Los tegumentarios también van a ser diferentes, porque al tener estructuras reproductorias diferentes, externas, el tegumento también cambia. Y además, una de las grandes diferencias entre macho y hembra en el tema de tegumento serían las glándulas mamarias. Los hombres van a tener mamas, pero no van a tener glándulas mamarias, es decir, glándulas donde se va a depositar durante el embarazo leche para poder luego amamantar al nuevo bebé. Y con respecto al endocrino, vamos a compartir muchas glándulas, por ejemplo, el páncreas, la tiroide, la paratiroide, el timo, ¿sí? Pero después vamos a tener glándulas femeninas, como por ejemplo las glándulas de los ovarios, y el hombre va a tener, en vez de tener glándulas de los ovarios, va a tener la glándula que serían los testículos que van a liberar hormonas. Entonces, ahí tenemos esas diferencias. Nosotros lo que vamos a ver el jueves, vamos a ver la unidad 5, que es el sistema osteoartromuscular. Entonces vamos a ver toda la parte de la parte ósea, la parte de las articulaciones que están ahí dentro de la parte ósea y los músculos. Vamos a ver cada uno en más detalle. Entonces vamos a ver que los tejidos que hemos ido viendo en esta unidad los vamos a ir aplicando o los vamos a ir procesando en cada uno. Sí, pues nosotros cuando vimos el tejido conectivo, vimos muy por arriba todo lo que era la parte sanguínea, las células sanguíneas. Eso no se preocupen porque la vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a esa parte. Al igual que la contracción o movimiento de los músculos y los huesos, también los vamos a ver en detalle cuando lleguemos a esos sistemas. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. ¿Quieren que hagamos un repaso general en conjuntos o prefieren ustedes ponerse a repasar individualmente y me consultan por WhatsApp? Como prefiera la mayoría o como se sientan más cómodos, como sea más productivo para ustedes, sería la pregunta. Porque Yo nos prefiero repasar sola. Bien, porque nos queda 40 minutos de clase. Entonces, ¿quieren ir repasando y les voy preguntando por WhatsApp o van escribiendo directamente en el grupo? O sea, yo cada tanto les voy preguntando cómo vamos. ¿Les parece que hagamos así? Bueno, profe. Bien. Entonces, importante